pone un emoticon y dice: defectuoso es el cerebro de los funcionarios de Human Rights Watch. Ese es el nivel del señor Cavero y de a los que representa el señor Cavero. Esa es la derecha chistriz, ¿no es cierto? En realidad, burlarse de esa manera o calificar de ese modo una afirmación que se sostiene en, diría yo, una revisión minuciosa. El periodista Glenn Tuesta destruyó al congresista Chupa Sangre Alejandro Cavero luego de que se burlara de una conclusión de Human Rights Watch, en la que aseguraron que el informe Cavero, que blindó a Merino por el caso Inti Bryan, era profundamente defectuoso. Pues este parásito no solo se mató de risa por ese comentario, sino que aseguró que lo defectuoso era el cerebro de los funcionarios de esta ONG, demostrando el nivel de esta sabandija y de todos los que conforman la derecha chistriz. Rata que es capaz de burlarse de la muerte no solo de Inti Bryan, sino de los más de 70 asesinados en las protestas contra la dictadura de la usurpadora Dina Boluarte, pues no se da cuenta que frases como esas solo lo dejan ridículo, pues hace papelones cada vez que abre la boca por decir tonterías de esa naturaleza. Como este es un informe país y también hace referencia a otros episodios de impunidad que se han generado en nuestro querido Perú hace ya un buen tiempo, citan también el caso de Inti Bryan y califican como defectuoso el informe que hizo el señor Cavero y que a su vez fue la fuente principal para el archivo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se pidió que se habilitara a la justicia peruana para que investigara al señor Merino, al señor Antero Flores Arauz y al señor Rodríguez Limo por las presuntas responsabilidades en la muerte de estos dos jóvenes, de Inti y de Bryan. Y como si este fuera un asunto menor, risible, insignificante, inocuo, el señor Cavero, poniendo a funcionar, digamos, ya alborotar todas sus neuronas, no le salió una cosa mejor que esta respuesta, ¿no? El informe de Cavero que blindó a Merino por caso de Inti Bryan es profundamente defectuoso, dice Human Rights Watch. Y es una frase, me parece, de calificación razonable, en el sentido de que ha tenido defectos y esos defectos no han sido corregidos. Es perfectamente, yo diría, se condice con la realidad. Pero ¿cómo contesta el señor Cavero? Estamos hablando del asesinato de dos jóvenes, a los que el señor Cavero dijo iba a rememorar cuando llegara a ser congresista de la República, porque la impunidad no es una alternativa. ¿Cómo pone? Pone un emoticon y dice: defectuoso es el cerebro de los funcionarios de Human Rights Watch. Ese es el nivel del señor Cavero y de a los que representa el señor Cavero. Esa es la derecha chistriz, ¿no es cierto? En realidad, burlarse de esa manera o calificar de ese modo una afirmación que se sostiene en, diría yo, una revisión minuciosa del comportamiento, entre otros, del señor Cavero frente a casos tan importantes como el de Inti Bryan, y él responde de esta manera, ¿no? Eso es cuando el pichón se considera doble pechuga, no cree que una frase de esa naturaleza puede ponerlo en mejor ubicación cuando lo deja siempre en ridículo. Y él, que ya tiene esa como una costumbre, pues seguramente ya ni cuenta se da de los papelones que hace cada vez que abre la boca o se pronuncia a través de su cuenta oficial, que ya sabemos está plagado de una serie de tonterías de esta naturaleza, ¿no? Pero eso es el nivel y el peso de lo que nos propone en nuestro país el sector entre más mercachifle y además más o menos pegado a los principios y valores liberales que dicen defender, ¿no? Porque los liberales creen en la democracia, creen en los derechos, creen en las libertades y no responden de una manera tan torpe como esta que ustedes acaban de notar del señor Cavero. Como este es un informe país y también hace referencia a otros episodios de impunidad que se han generado en nuestro
en nuestro querido Perú hace ya un buen tiempo, citan también el caso de Inti Brian y califican como defectuoso el informe que hizo el señor Cavero y que a su vez fue la fuente principal para el archivo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando se pidió que se habilitara a la justicia peruana para que investigara al señor Merino, al señor Antero Flores Arauz y al señor Rodríguez Limo por las presuntas responsabilidades en la muerte de estos dos jóvenes, de Inti y de Brian. Y como si este fuera un asunto menor, risible, insignificante, inocuo, el señor Cavero, poniendo a funcionar, digamos, ya alborotar todas sus neuronas, no le salió una cosa mejor que esta respuesta, ¿no? El informe de Cavero que blindó a Merino por caso de Inti Brian es profundamente defectuoso, dice Human Rights Watch. Y es una frase, me parece, de calificación razonable, en el sentido de que ha tenido defectos y esos defectos no han sido corregidos. Es perfectamente, yo diría, se condice con la realidad. Pero ¿cómo contesta el señor Cavero? Estamos hablando del asesinato de dos jóvenes, a los que el señor Cavero dijo iba a rememorar cuando llegara a ser congresista de la República, porque la impunidad no es una alternativa. ¿Cómo pone? Pone un emoticon y dice: defectuoso es el cerebro de los funcionarios de Human Rights Watch. Ese es el nivel del señor Cavero y de a los que representa el señor Cavero. Esa es la derecha chistriz, ¿no es cierto? En realidad, burlarse de esa manera o calificar de ese modo una afirmación que se sostiene en, diría yo, una revisión minuciosa del comportamiento, entre otros, del señor Cavero frente a casos tan importantes como el de Brian, y él responde de esta manera, ¿no? Eso es cuando el pichón se considera doble pechuga, no cree que una frase de esa naturaleza puede ponerlo en mejor ubicación cuando lo deja siempre en ridículo. Y él, que ya tiene esa comuna costumbre, pues seguramente ya ni cuenta se da de los papelones que hace cada vez que abre la boca o se pronuncia a través de su cuenta oficial, que ya sabemos está plagado de una serie de tonterías de esta naturaleza, ¿no? Pero eso es el nivel y el peso de lo que nos propone en nuestro país el sector entre más mercachifle y además más o menos pegado a los principios y valores liberales que dicen defender, ¿no? Porque los liberales creen en la democracia, creen en los derechos, creen en las libertades y no responden de una manera tan torpe como esta que ustedes acaban de notar del señor Cavero. ¿Y tú qué opinas de la respuesta del congresista Cavero? ¿Crees que los parásitos del Congreso lo denuncian ante la Comisión de Ética por atacar a los funcionarios de Human Rights Watch? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.